La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de Akla, convirtiendo las luces de la ciudad en acuarelas sangrantes. Apoyé la palma de la mano contra el cristal frío durante un instante, observando cómo las gotas caían rápidamente. Cada una de ellas era una pequeña escapatoria que yo nunca tendría. La campana de la cocina sonó, aguda e insistente, y me aparté de mi breve respiro, alisando mi delantal negro con dedos temblorosos. La mesa 7 necesita agua. Marcus siseó, empujándome con una bandeja de copas de champán que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Y sonríe, por el amor de Dios. Parece que te haya muerto alguien. Alguien había muerto. Quizás mis sueños. Mi esperanza de salir alguna vez del agujero en el que había nacido. Pero a Marcus no le importaba eso. Tampoco a la brillante multitud de la élite de Manhattan que llenaba el local todos los viernes por la noche, tirando el dinero como si fuera confeti, mientras yo calculaba si podría pagar la compra y la luz ese mes. Cogí la jarra de cristal, pesada, elegante, que valía más que todo lo que yo poseía, y me abrí paso entre el laberinto de mesas. El restaurante zumbaba con la frecuencia particular de la riqueza. Voces bajas que discutían fusiones y amantes, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana, Paulo Conte sonando desde altavoces ocultos con su sofisticada melancolía. Yo era un fantasma allí, invisible excepto cuando alguien necesitaba que le rellenaran su agua con gas de $40. La mesa 7 estaba en la esquina trasera, la mesa que reservábamos para los VIP que valoraban la privacidad por encima de ser vistos. Lo había estado evitando toda la noche, dejando que Verónica se encargara, pero ella desapareció para fumar un cigarrillo y me dejó solo para enfrentarme al titán de la industria que acechaba allí atrás. El aroma me golpeó primero cuando me acerqué. Una colonia cara, algo oscuro y amaderado con notas de bergamota y peligro. No era la dulzura empalagosa que usaban la mayoría de los hombres, esforzándose demasiado por demostrar algo. Era sutil, seguro, el tipo de aroma que susurraba en lugar de gritar. Entonces lo vi. Estaba sentado de espaldas a la pared, siempre la pared, como noté más tarde, siempre en posición de ver todas las entradas y salidas, con un traje gris oscuro que parecía haber sido cosido directamente sobre su cuerpo por un sastre italiano, que probablemente cobraba más por una consulta de lo que yo ganaba en un año. Tenía el pelo oscuro, peinado hacia atrás, con mechas plateadas en las sienes que hacían que los hombres parecieran distinguidos en lugar de viejos. No podía tener más de 40 años, pero se comportaba con el peso de un imperio. Dos hombres flanqueaban la mesa, de pie a pesar de las sillas vacías. Seguridad. Sus ojos no dejaban de moverse, catalogando amenazas, midiendo distancias. Uno habló por su muñeca, un gesto discreto que me heló la sangre. Había visto a hombres poderosos antes, un servicio exclusivo para ellos. Pero esto era diferente. El aire a su alrededor parecía comprimido, más denso, como si la gravedad se inclinara hacia él. Los demás comensales le daban un amplio margen a su mesa sin parecer darse cuenta de que lo hacían. Un instinto primitivo les advertía que se alejaran de los depredadores alfa. Agua. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. No levantó la vista inmediatamente. Estaba leyendo algo en su teléfono y vi cómo se le tensaba la mandíbula, un músculo que saltaba bajo la piel que parecía tallada en mármol. Tenía las manos anchas, masculinas, con un único anillo de platino en la derecha. No llevaba alianza, y me sorprendí a mí misma mirando cómo movía los dedos por la pantalla, con control y precisión. Deja la foto. Su voz era humo y whisky, con un ligero acento que no logré identificar. Quizá italiano o algo más oscuro, de las calles donde las lenguas románicas aprenden a maldecir. Dejé la foto, con las manos temblando lo suficiente como para que el agua se ondulara. Uno de los guardias de seguridad, el que tenía una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, me miró con ojos muertos, y supe con repentina certeza que había matado a gente, probablemente recientemente. Debería haberme ido, debería haberme alejado, haber vuelto a la seguridad de la cocina, haber permanecido invisible, como había aprendido a hacer.
pero mi tacón se enganchó en algo. La pata de la silla, mis propios pies torpes, yo misma, y tropecé hacia adelante. La jarra salió volando de la mesa. El tiempo se ralentizó como en las pesadillas, y vi como $40 en agua con gas importada describían un arco perfecto y devastador en el aire, dirigiéndose directamente hacia su regazo, hacia ese traje que probablemente costaba más que mi coche, si tuviera un coche. Me lancé. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro se diera cuenta. Un estúpido instinto de arreglar las cosas, de evitar el desastre, de evitar que la frágil amenaza de mi empleo se rompiera. Mis manos atraparon la jarra en pleno vuelo. El agua se derramó por el borde y empapó mi uniforme en lugar de su traje de Bronny. Y me encontré tirada sobre la mesa, con el pecho agitado, empapada, mirando directamente a unos ojos del color de una tormenta que se cierne sobre el Atlántico. Grises, fríos, absolutamente letales. Lo siento mucho. Jadeé, tratando de levantarme, pero mi mano resbaló sobre el mantel mojado y volví a caer hacia adelante. Esta vez chocando con músculos sólidos y esa peligrosa colonia que me hacía dar vueltas la cabeza. No quería decir que lo sentía. Lo siento mucho. Su mano me agarró la muñeca. El contacto me quemó. Sus dedos se cerraron alrededor de mi brazo como una marca. No era doloroso, pero absolutamente ineludible. Y me quedé paralizada, un conejo a la sombra de un lobo. De cerca pude ver los detalles que se me habían escapado desde la distancia. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, la forma en que sus pupilas se dilataban al mirarme. Mirarme de verdad. No estaba acostumbrada a que me miraran. Toda mi vida había sido invisible. La becaria en la escuela elegante. La camarera en el restaurante caro. La chica de ningún sitio que intentaba sobrevivir en una ciudad que se comía a gente como yo para desayunar. Pero él me vio. Vio más allá del pelo empapado, el uniforme mojado y las manos temblorosas, y vio algo más. Algo que ni siquiera yo sabía que estaba ahí. «Estás mojada», dijo, y había algo en su voz que hacía que esa observación pareciera obscena. «Sí, lo siento». Balbuceaba tratando de alejarme, pero él apretó un poco más el agarre. No me hacía daño, nunca me hacía daño, pero impedía totalmente que escapara. «Giovanni», se lo dijo al guardia con cicatrices, no a mí, sin apartar la mirada. «Dale una toalla y dile a Marcus que su camarera me acaba de salvar de una desafortunada factura de tintorería». Sabía el nombre de Marcus. ¿Por qué sabía el nombre de Marcus? El guardia desapareció, moviéndose con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño, y yo me quedé clavada por esa mirada gris, por unos dedos que parecían estar aprendiendo el ritmo de mi pulso a través de mi piel. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja, como si no estuviera goteando agua sobre su mesa, como si el otro guardia no nos estuviera observando con la intensidad de un hombre calculando la trayectoria de una bala. «Emma». Salió como un susurro. «Emma Cole, Emma», lo repitió, lo saboreó, y algo en mi estómago se retorció al oír cómo sonaba mi nombre en su boca. «Tienes buenos reflejos, Emma Cole». «Soy torpe». La verdad se me escapó antes de que pudiera evitarlo. «Lo siento, no era mi intención. Debería irme, deberías quedarte». No era una sugerencia. Su pulgar se movió contra mi muñeca. Una caricia lenta que me dejó sin aliento. «Al menos hasta que te seques». Giovanni regresó con una toalla, suave, blanca, probablemente de algodón egipcio, y me la colocó sobre los hombros. Su jefe soltó mi muñeca y yo tropecé hacia atrás, sintiendo de repente frío donde había estado su mano, envolviéndome en la toalla como si fuera una armadura. «Gracias», logré decir, retrocediendo hacia la cocina. «Enviaré a otra persona para que tome tu pedido». No, esa sola sílaba me detuvo en seco. «Tú tomarás mi pedido, Emma. Me gustaría el cordero, poco hecho, y una botella de Brunello, el 97, no el 01». Asentí en silencio y huí. La cocina era un caos. Vapor y gritos entre el ruido de las sartenes, pero apenas lo percibí. Me ardía la muñeca donde me había tocado. El uniforme se me pegaba a la piel,
frío e incómodo. Pero bajo la incomodidad había algo más, algo que se parecía peligrosamente a la electricidad. ¿Qué demonios te ha pasado? Verónica me agarró del brazo y me llevó al baño del personal. Marcus está perdiendo los nervios ahí fuera. Has echado agua encima de Dante Russo. El nombre me golpeó como un puñetazo. Dante Russo. Todo el mundo en Nueva York conocía ese nombre, incluso gente como yo, que intentaba mantenerse lo más alejada posible del mundo del hampa. Magnate naviero. Los periódicos lo llamaban filántropo, coleccionista de arte. Pero había otras palabras que se susurraban en las cocinas y los callejones. Palabras como ejecutor, hombre hecho y derecho, y la que me helaba la sangre. Capo, jefe de la mafia. Acababa de tirarme encima de un jefe de la mafia. No lo sabía. Respiré, apoyándome en el fregadero, mirando mi reflejo en el espejo manchado. Tenía la cara enrojecida, el pelo pegado al cráneo, los ojos demasiado abiertos y asustados. Verónica, no importa lo que sabías. Me lanzó un uniforme seco. Solo importa lo que hagas a continuación. Cámbiate, arréglate la cara y por el amor de Dios, no le derrames nada más encima. Los hombres como Dante Russo, no lo olvides, Emma, cobran las deudas. Me cambié con las manos temblorosas, escuchando las advertencias de Verónica resonando en mis oídos. No le mires a los ojos, no hables a menos que te hablen. No, bajo ninguna circunstancia, vuelvas a llamar la atención. Pero ya era demasiado tarde para eso. Cuando volví a la mesa 7 con su cordero, perfectamente emplatado, el olor a romero y ajo me revolvió el estómago vacío. Estaba solo. Los guardias se habían trasladado a mesas cercanas, dando una ilusión de privacidad mientras mantenían su letal vigilancia. Levantó la vista cuando me acerqué, y esa misma intensidad me golpeó como una fuerza física. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. «No puedo. Estoy trabajando». «Siéntate, Emma». Esta vez fue más suave, pero no menos autoritario. «Por favor». Me derrumbé. Me senté en el borde de la silla como un pájaro listo para volar. La bandeja vacía se aferraba a mi pecho como un escudo. Cortó el cordero, el cuchillo se movía a través de la carne con precisión quirúrgica y le dio un bocado. Masticó, tragó, todo ello mientras me observaba con esos ojos gris tormenta que parecían ver a través de la piel y los huesos hasta lo que había debajo, aterrorizado. «¿Me tienes miedo?», observó. No, mentí. Sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero casi. «Eres una mentirosa terrible, Emma Cole. Es refrescante. Debería irme. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» La pregunta me desconcertó. 8 meses y antes de eso, ¿por qué importa? Hazme el favor. Tomó un sorbo de vino y yo observé cómo se movía su garganta. Ese simple trago me pareció más íntimo que cualquier otra cosa que hubiera visto jamás. Siento curiosidad por la chica que se tiró sobre la mesa para salvar mi traje. Estaba en la escuela, admití. Las palabras salieron de mi boca contra mi voluntad. Colombia. Pero tuve que dejarla cuando mi padre enfermó. Las facturas médicas. Estaba hablando demasiado, revelando demasiado. Pero algo en su atención me hizo querer confesar todos los secretos que había guardado. Tu padre murió, hace 6 meses. La palabra sabía a ceniza. Algo brilló en su expresión. Reconocimiento, tal vez. O simpatía. Aunque dudaba que hombres como él sintieran simpatía. Y tu madre se fue cuando yo tenía 12 años, así que ahora solo estoy yo. Solo tú, repitió. Y la forma en que lo dijo lo hizo parecer tanto una tragedia como una oportunidad. Dejó el tenedor, juntó las manos, esas manos anchas y peligrosas, sobre la mesa. Me gustaría ayudarte, Emma. Las alarmas sonaron en mi cabeza. No necesito ayuda. Todo el mundo necesita ayuda. Metió la mano en la chaqueta. Los 2 guardias se tensaron, con las manos moviéndose hacia las armas ocultas, antes de darse cuenta de que solo estaba sacando la cartera, y sacó una tarjeta de visita, de papel grueso, negra con letras plateadas, un número de teléfono y nada más. Llámame cuando te des cuenta de eso.
No puedo. Tú puedes. Se levantó y yo me puse de pie apresuradamente. Mi cabeza apenas le llegaba al hombro. De cerca era enorme, no gordo, sino sólido, con la complexión de los hombres que conocen íntimamente la violencia. Y lo harás, Emma Cole, porque a pesar de tus terribles instintos de supervivencia, eres inteligente. Lo suficientemente inteligente como para saber que oportunidades como esta no se presentan dos veces. Dejó la tarjeta sobre la mesa entre nosotros y luego hizo algo que me dejó sin aliento. Me tomó la mano, la misma muñeca que había agarrado antes, y presionó sus labios contra mi pulso. El beso fue ardiente. Fue breve, apenas perceptible, pero lo sentí en cada terminación nerviosa. Lo sentí correr por mi torrente sanguíneo como veneno o salvación hasta que nos volviéramos a ver. Murmuró contra mi piel y luego se fue. Los guardias se pusieron en formación a su alrededor. El restaurante se abrió ante ellos como el mar rojo ante Moisés. Me quedé allí paralizada, mirando la tarjeta negra sobre la mesa, el recuerdo de su tacto en mi muñeca, el cordero a medio comer que representaba más proteínas de las que había consumido en una semana. Marcus apareció a mi lado, con el rostro morado de rabia. ¿Qué demonios le has dicho? Dejó una propina de $100,000, Emma. 5,000 por una maldita chuleta de cordero. ¿Qué le has dicho? Pero yo no le escuchaba. Estaba mirando fijamente esa tarjeta, la promesa y la amenaza que representaba, sabiendo con absoluta certeza que cogerla lo cambiaría todo. La cogí. Afuera oí el ruido del motor de un coche. Potente, caro, de esos que ronronean en lugar de rugir. Me acerqué a la ventana justo a tiempo para ver un Mercedes negro con cristales tintados alejarse de la acera flanqueado por dos SUV idénticos. Mi reflejo me miraba desde el cristal, pálida y asustada, con una tarjeta de visita agarrada entre dedos temblorosos y una marca en la muñeca que parecía una estampa. Debería tirarla, me dije a mí misma. Debería olvidar que esto ha pasado, volver a mi vida invisible, permanecer a salvo en mi pobreza y anonimato. Pero esa noche, tumbada en mi apartamento estudio con la calefacción apenas funcionando y los vecinos gritando a través de paredes finas como el papel, saqué la tarjeta y me quedé mirando esos números plateados hasta que se me grabaron en la retina. ¿Qué tipo de hombre besa la muñeca de una desconocida y le deja $100,000 por no causarle ningún daño? ¿Qué tipo de hombre mira a una camarera desaliñada y ve algo que vale la pena perseguir? ¿Y por qué, a pesar de todos los instintos de supervivencia que había perfeccionado durante 24 años de lucha, quería tan desesperadamente llamar a ese número y descubrir que no lo había hecho? Durante 3 días llevé esa tarjeta en el bolsillo de mi delantal, sintiendo cómo me quemaba la cadera en cada turno, en cada interacción degradante con clientes que me chasqueaban los dedos como si fuera un perro amaestrado. Los números me perseguían. Cuando cerraba los ojos, los veía impresos en el interior de mis párpados en plata, que brillaba como la luz de la luna. El martes por la mañana, mi casero llamó a mi puerta a las 6 a.m., golpeando con tanta fuerza que la barata estructura de la puerta vibró. Sabía lo que quería antes de abrirla. El señor Kowalski tenía ojos amables antes de que muriera su esposa, pero la ciudad lo endureció y lo convirtió en alguien severo y mezquino. El alquiler vence, Emma. Ya llevas 2 semanas de retraso. Lo sé, lo siento, es que lo necesito. Escupió la palabra como si le repugnara. Todo el mundo necesita cosas. Yo también las necesito. Necesito $1,500 para el viernes o te echaré. Tengo a 3 personas esperando este lugar. $1,500. Tenía $237 en mi cuenta bancaria. Mi próximo sueldo no llegaría hasta dentro de una semana. E incluso entonces, después de los impuestos y el dinero que enviaba para pagar la deuda médica de mi padre, apenas reunía 800. La puerta se cerró en mis narices y me quedé allí de pie con mi pijama raído, con unos calzoncillos de hombre y una camiseta de Colombia que había conservado de mi antigua vida, mirando a la nada. La tarjeta parecía vibrar en mi bolsillo. No.
No lo haría, no podía. Los hombres como Dante Russo no ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio, y había visto suficientes películas de Lifetime como para saber cómo acababan esas transacciones. Pretty Woman era un cuento de hadas. La realidad era más oscura, más fea, se pagaba con carne y dignidad. Fui a trabajar. Ecklau se veía diferente a la luz del día, menos mágico, más mundano. Las ventanas contra las que había apoyado la palma de la mano el viernes por la noche ahora mostraban cada mancha, cada huella digital. Marcus me hizo pulir la platería en la parte de atrás, un castigo por lo que él pensaba que había hecho para ganarme esa propina obscena. Verónica no dejaba de lanzarme miradas preocupadas, pero no hizo preguntas. En nuestro mundo, no se hacían preguntas sobre el dinero que aparecía como por arte de magia. La voz de Emma Marcus rompió el ritmo mecánico de pulir, limpiar, abrillantar, repetir. El teléfono dice que es urgente. Mi corazón se detuvo. Nadie me llamaba al trabajo. Nadie me llamaba a ningún sitio. Tenía exactamente 3 contactos en mi teléfono: Marcus, Verónica y el departamento de facturación del hospital. El teléfono era antiguo, con cable, colgado en la pared de la cocina entre infracciones del código sanitario. Lo cogí con las manos, que habían empezado a temblar de nuevo. «Hola, señorita Cole». La voz era profesional, femenina, con un acento británico nítido que sugería una educación cara y unos empleadores aún más caros. «El señor Russo desea invitarla a almorzar hoy. A la Milhouse en María. Un coche la recogerá a las 12:45. Estoy trabajando. Ya se ha acordado con su empleador. El coche estará fuera de Clough a las 12:45. Por favor, no llegue tarde, señorita Cole. El señor Russo valora la puntualidad». La línea se cortó. Me quedé allí, con el auricular zumbando con el tono de llamada, mientras Marcus me miraba con una expresión entre el terror y el cálculo. «¿Qué has hecho?», susurró. «¿Más qué demonios has hecho?». «No lo sé», respondí, y era la verdad. A las 12:45 estaba frente a Acla con mi único conjunto decente, unos pantalones negros que había comprado para el funeral de mi padre y una blusa color crema con una pequeña mancha cerca del dobladillo, que había intentado ocultar metiéndola estratégicamente por dentro. El viento de noviembre atravesaba la fina tela, y me abracé a mí misma, preguntándome si debía correr, si podía desaparecer en el metro, perderme entre la multitud, volver a mi vida invisible. El Mercedes apareció como si se hubiera materializado del humo, negro, elegante, con ventanas tan oscuras que parecían portales a otra dimensión. Se detuvo junto a la acera con apenas un susurro, y la puerta trasera se abrió desde dentro. Giovanni estaba sentado en el asiento del conductor, con su rostro marcado por cicatrices impasible. El compartimento de pasajeros estaba vacío. Solo había cuero color crema y el aroma persistente de esa colonia que había acechado mis sueños. «Señorita Cole». La voz de Giovanni era sorprendentemente suave. «El señor Russo está esperando». Me subí. «Que Dios me ayude». Me subí. El interior era cálido, con temperatura controlada y música suave que sonaba desde altavoces ocultos. Algo clásico que no reconocí. Había una botella de agua en el portavasos. San Pelgro, la misma que servíamos en CLA por $40. Había una nota apoyada contra ella, escrita con una letra fuerte y angular. «Bebe». Parecía sedienta el viernes por la noche. Cogí la botella con manos temblorosas y bebí. Sabía a riqueza, a la vida que había vislumbrado en Colombia antes de que la realidad se derrumbara. Las burbujas me quemaban la garganta y me pregunté si así se habría sentido Eva al dar el primer mordisco a la manzana. María no estaba lejos. Todo en Manhattan ocurría en unos pocos kilómetros cuadrados, como si la ciudad estuviera diseñada para mantener cerca a los poderosos y aún más cerca a los desesperados. Nos detuvimos frente a un restaurante por el que había pasado cientos de veces, sin atreverme siquiera a mirar por las ventanas. Con estrella Michelin, el tipo de lugar donde las reservas requerían contactos y dinero en igual medida. Giovanni me abrió la puerta y me ofreció su mano para ayudarme a salir. Tenía la palma callosa y llena de cicatrices.
La mano de un hombre trabajador, a pesar del traje caro. Tercer piso, comedor privado. Te está esperando. La anfitriona me echó un vistazo y supo para quién había venido. Me condujo a través del comedor principal, con manteles blancos y conversaciones en voz baja, hasta un ascensor que no sabía que existía. El tercer piso, dijo. No sabía que los restaurantes tuvieran terceros pisos. El ascensor se abrió directamente a una sala que me dejó sin aliento. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban al Central Park. Los árboles resplandecían con los colores del final del otoño. El espacio era íntimo. Había una mesa ya puesta con una vajilla tan delicada que parecía que se rompería con solo respirar mal. Y allí, de pie junto a la ventana con un teléfono pegado a la oreja, estaba Dante Russo. Parecía diferente a la luz del día, de alguna manera más duro. Las canas de su cabello reflejaban el sol y podía ver las arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de noches largas y decisiones difíciles. Hoy llevaba un traje azul marino, sin corbata, con el botón superior de la camisa desabrochado, dejando al descubierto un triángulo de piel bronceada y vello oscuro. Se giró cuando el ascensor se cerró detrás de mí, terminando su llamada con una sola palabra en italiano que sonó como una orden. Esos ojos gris tormenta encontraron los míos, y vi algo parecido a satisfacción pasar por su rostro. Emma. Dijo mi nombre como si fuera algo precioso. Has venido. ¿Tenía otra opción? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Agudas, con el miedo que había estado tragándome desde el viernes. Su sonrisa fue lenta. Peligrosa. Siempre hay otra opción. Podrías haber huido. Podrías haber llamado a la policía. Denunciarme por acoso. Podrías haber cambiado de número. Mudarte de apartamento. Desaparecer en las grietas de la ciudad. Se acercó a mí. Cada paso deliberado, depredador. Pero no lo hiciste. Te subiste al coche. Subiste las escaleras. Tú elegiste esto, Emma Cole. Ni siquiera sé qué es esto. Entonces déjame explicártelo. Él sacó una silla, la que daba a la vista, por supuesto, mientras él se sentaba de espaldas a la pared, en una posición que le permitía ver la puerta, las ventanas, cualquier posible amenaza. Siéntate, come y escucha. Me senté porque mis piernas ya no me sostenían. Apareció un camarero. ¿De dónde había salido con platos de comida que no sabía nombrar? Crudo algo con cítricos y aceite de oliva que olía como la costa mediterránea que nunca había visto. Dante me observó esperando hasta que cogí el tenedor con manos temblorosas y probé un bocado. Explotó en mi lengua. Sal, acidez, grasa, todo en perfecto equilibrio. Había olvidado que la comida podía saber así, como algo más que combustible para mantener mi cuerpo en movimiento y sobrevivir. Tu casero, dijo Dante, cortando su pescado con movimientos precisos, amenaza con desalojarte. $1,500 antes del viernes. El tenedor se me cayó de la mano. ¿Cómo es que lo sé todo sobre ti, Emma? Lo dijo con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Tu padre era Thomas Cole, perito de seguros. Murió de cáncer de páncreas tras una batalla de 6 meses que arruinó lo poco que tenías. Tu madre es Rebecca Cole, Nay Martínez, que actualmente vive en Phoenix con su segundo marido y sus 3 hijos. Te envía $50 cada Navidad y no te llama por tu cumpleaños. Abandonaste la Universidad de Columbia en tu tercer año. Te especializabas en literatura inglesa, con un promedio de 3,8. Debes $47,000 en préstamos estudiantiles y otros 32,000 en deudas médicas. Tu apartamento tiene 37 metros cuadrados, con calefacción incluida, pero que rara vez funciona en un edificio que debería haber sido declarado en ruinas hace 15 años. Comes una vez al día, normalmente lo que tira la cocina de un restaurante. No has comprado ropa nueva en 8 meses. Caminas 45 minutos hasta el trabajo porque no puedes permitirte el metro. Hizo una pausa y dio un sorbo de vino. ¿Me he perdido algo? El horror me invadió en oleadas. Me has investigado. Por supuesto que lo he hecho. Investigo a todo el mundo que me interesa. Y tú, Emma Cole, me interesas mucho. ¿Por qué? Lo dije en un susurro. No soy nadie. No soy nada. Algo peligroso brilló en sus ojos. No.
No vuelvas a decir eso nunca más. Las palabras resonaron como un latigazo y yo me estremecí. Respiró hondo, controlándose visiblemente. Te tiraste sobre una mesa para salvar el traje de un desconocido. ¿Entiendes lo raro que es eso? Lo extraordinario. En mi mundo la gente empujaría a sus propias madres delante de una bala por la mitad de lo que yo gasto en una cena. Pero tú arriesgaste tu trabajo, tu dignidad, por un hombre al que no conocías, sin esperar nada a cambio. Solo quería que no me despidieran. Otra mentira. Se inclinó hacia adelante y volví a oler su colonia. Pude ver las vetas gris oscuro de sus iris. Lo hiciste porque así eres tú. Desinteresada, estúpida, pero desinteresada. Y entonces extendió la mano sobre la mesa, rozándome la muñeca con los dedos, donde me había besado, donde aún podía sentir el recuerdo de sus labios. Eso lo vale todo. Retiré la mano bruscamente. ¿Qué quieres de mí? Quiero ayudarte. Nadie ayuda gratis, especialmente hombres como tú, hombres como yo. Sonrió, y no fue una sonrisa amable. Dilo, Emma, di lo que soy. No finjamos que no lo sabes. Eres un criminal. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una granada con la anilla quitada. Sí, sin negarlo, sin desviarlo. Soy un criminal. He matado a gente, he hecho daño a gente. He construido un imperio sobre sangre y miedo y la voluntad de hacer cosas que te harían vomitar, pero también soy un hombre que paga sus deudas. Y tú me has salvado de un inconveniente. Eso significa que te debo un favor. Una propina de $5,000 me parece suficiente. Eso no era un pago, era un regalo. Sacó un cheque del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó por la mesa. La cantidad me nubló la vista. $50,000. Esto es un pago. ¿Por qué? Mi voz apenas se oía por encima de los latidos de mi corazón. Por tu compañía. 3 meses. Vivirás en una de mis propiedades. Con seguridad. Comerás 3 veces al día. Terminarás tu carrera. Ya he hablado con Colombia sobre tu reincorporación. A cambio, me acompañarás a eventos cuando lo requiera. Se te verá conmigo. Sonreirás, estarás guapa y harás creer a la gente que Dante Russo es capaz de atraer a alguien como tú. Joven, inocente, ajena a mi mundo. ¿Quieres comprarme? Yo quiero contratarte. Hay una diferencia. ¿La hay? Me quedé mirando el cheque. La cifra que podía borrar todos mis problemas, todas mis deudas, todas las noches en las que lloraba hasta quedarme dormida, preguntándome cómo sobreviviría un día más. ¿Qué más? ¿Qué más esperarías? Apretó la mandíbula. Nada que no ofrezcas libremente. No me interesan las parejas que no están dispuestas, Emma. Cuando vengas a mi cama, será porque quieres estar allí, no porque te paguen, ni porque me debas algo, porque me deseas como yo ya te deseo a ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba preparada para examinar. Ni siquiera te conozco. Entonces, conóceme. 3 meses. Si al final quieres marcharte, puedes hacerlo. El dinero es tuyo de todos modos. Sin ataduras, sin obligaciones. Haré que mis abogados redacten un contrato. Todo por escrito, ante notario y con testigos. Tendrás protección, Emma. Mi protección. Y en esta ciudad, eso vale más que cualquier cheque que pueda escribir. Miré hacia Central Park, hacia la ciudad que se extendía más allá como una enfermedad resplandeciente. 3 meses, $50,000. La oportunidad de terminar mi carrera, de salir del agujero en el que había sido toda mi existencia. ¿Por qué yo? Volví a preguntar, porque seguía sin entenderlo. Podrías tener a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres que no te humillarían. ¿Crees que tú me humillarías? Él se rió, con una risa aguda y amarga. Emma, eres lo único auténtico que he encontrado en 15 años. Todos los demás quieren algo, poder, dinero, contactos, pero tú solo querías conservar tu trabajo con el salario mínimo. ¿Eso es? Se calló. Algo vulnerable se reflejó en su rostro antes de que su máscara volviera a colocarse en su sitio. Eso vale la pena cualquier riesgo. El camarero volvió a aparecer, retirando los platos que apenas había tocado y sustituyéndolos por algo que olía a gloria.
Dante me indicó que comiera, y lo hice, mecánicamente, mientras mi mente daba vueltas a los posibles escenarios y consecuencias. 3 meses. Podría sobrevivir 3 meses a cualquier cosa. Había sobrevivido a cosas peores. Hay una cosa más. Su voz se había vuelto fría, fría como la de un hombre de negocios. No puedes contarle a nadie nuestro acuerdo. Ni a tus compañeros de trabajo, ni a tus amigos, ni a tu familia. En lo que al mundo respecta, nos conocimos. Nos enamoramos. Te mudaste conmigo porque eres joven, impulsiva y estás enamorada. ¿Puedes hacerlo, Emma? ¿Puedes mentir de forma convincente? Pensé en las mentiras que me había contado a mí misma cada día, que estaba bien, que sobreviviría, que algún día las cosas mejorarían. Sí, susurré, puedo mentir. Bien, sacó otra tarjeta. Esta era blanca, con una dirección en Tribeca, escrita con la misma letra angular. Ve allí mañana al mediodía. Trae todo lo que quieras conservar. Mañana te proporcionaremos todo lo demás. Mi voz se elevó con pánico. No hay tiempo suficiente. Hay tiempo de sobra. A menos que te lo estés replanteando, ¿verdad? Esto era una locura. Peligroso. Todos mis instintos me gritaban que debía huir, que debía alejarme lo más posible de Dante Russo, que debía elegir la noble pobreza en lugar de esta trampa dorada. Pero la nobleza no pagaba el alquiler. Los instintos no terminaban carreras ni borraban deudas, y huir solo significaba quedarme en el mismo lugar, ahogándome lentamente en una ciudad a la que no le importaba si vivía o moría. Cogí el cheque. El papel pesaba. Esperaba más que tinta y números. 3 meses, dije, y luego seré libre. 3 meses, accedió, y luego serás libre, si eso es lo que sigues queriendo. Algo en su tono me hizo estremecer. No era miedo exactamente, sino reconocimiento. No creía que me fuera a marchar. Pensaba que 3 meses serían suficientes para atraparme, para hacerme necesitar la seguridad que me ofrecía lo suficiente como para quedarme. Probablemente tenía razón. Debería irme. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Tengo que hacerlo. Hay cosas que necesito. Giovanni te llevará a casa. Haz las maletas esta noche. Duerme mañana. Tu nueva vida comienza. Él también se puso de pie y rodeó la mesa con esa elegancia depredadora hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarme. Emma levantó la mano, me acarició la mandíbula y me rozó el pómulo con una delicadeza inesperada. Cuidaré de ti, te lo prometo. Nadie te hará daño, nadie te tocará. Estarás a salvo. ¿A salvo? Repetí la palabra, extraña en mi boca. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí a salvo? Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. Sus labios rozaron mi frente, persiguieron, casi paternalmente, excepto por la forma en que su aliento se entrecortó cuando me tocó. Hasta mañana, toro. Las puertas del ascensor se cerraron en su cara, en esos ojos grises que prometían salvación y condenación a partes iguales, y yo me desplomé contra la pared, con el cheque apretado en mi mano temblorosa. ¿Qué acababa de aceptar? No dormí. ¿Cómo iba a hacerlo? Me senté en mi colchón lleno de bultos, el mismo que había recogido de la acera hacía 3 años, manchado y roto, pero gratis, y contemplé mi vida reducida a lo que podía llevar conmigo. Cabía en 2 bolsas de basura y una mochila. 24 años de existencia, y podía trasladarlo todo en un solo viaje en metro, excepto que ya no iba a coger el metro. A las 11:45 de la mañana siguiente, estaba de pie en la acera frente a mi edificio, el antiguo edificio con el señor Kowalski, mirándome con ira desde la ventana del primer piso. Le había pagado el alquiler que le debía en efectivo, con los billetes que había sacado del banco después de depositar ese cheque imposible. La cajera me había mirado como si hubiera robado a alguien. Había llamado a su jefe, había verificado los fondos 3 veces antes de, finalmente, concederme a regañadientes el acceso al dinero que aún no podía creer que fuera mío. Mercedes apareció exactamente al mediodía. Giovanni salió, cogió mis patéticas maletas sin hacer ningún comentario ni juzgarme, y las cargó en el maletero con el mismo cuidado con el que probablemente transportaría cadáveres. Me pregunté si había transportado cadáveres.
Si esas manos llenas de cicatrices habían hecho cosas que me perseguirían en mis pesadillas. Señorita Cole abrió la puerta trasera y yo me subí, dejando atrás el único hogar que había conocido desde que murió mi padre. El trayecto hasta Tribeca duró 20 minutos, atravesando el tráfico de Manhattan, que se apartaba ante nosotros como si fuéramos de la realeza o como si la gente reconociera el coche, supiera lo que significaba y supiera que debía apartarse. Nos detuvimos frente a un edificio por el que había pasado antes, uno de esos almacenes reconvertidos con ventanas de suelo a techo, porteros y uniformes que costaban más que mi sueldo mensual. Costaban, en pasado, porque ya no tenía sueldo. Tenía un acuerdo. Giovanni me condujo a través de un vestíbulo que parecía sacado de un museo. Suelos de mármol, arte moderno, que no entendía, un enorme arreglo floral que probablemente costaba más que mi alquiler. El portero saludó a Giovanni con la reverencia que los hombres se profesan entre sí cuando se trata de personas peligrosas, y subimos en silencio en el ascensor hasta la última planta. El ático. Por supuesto, era el ático. Las puertas se abrieron directamente al apartamento. Sin pasillo, sin vecinos, solo una inmersión repentina en un espacio tan enorme que me quedé sin aliento. Ventanas por todas partes, inundando la habitación de luz, ladrillos a la vista y hormigón pulido, muebles que parecían esculturas e incómodos. Arte en las paredes que reconocí de mis clases de historia del arte. Originales, no reproducciones, expuestos casualmente como pósters en una habitación de residencia universitaria. El señor Russo estará aquí a las 7. Giovanni dejó mis maletas en la entrada. Parecían obscenas contra los impolutos suelos. Bolsas de basura llenas de basura en un palacio. El dormitorio está por allí. La cocina está completamente equipada. Si necesita algo, hay un teléfono junto a la puerta. Pulse 1 para el conserje, 2 para seguridad, 3 para la oficina del señor Russo. ¿Y qué número hay para escapar? Las palabras se me escaparon, agudas por la histeria que había estado tragándome desde ayer. El rostro marcado de Giovanni se suavizó de forma casi imperceptible. No hay escapatoria, señorita Cole. Ya no. Pero si le sirve de consuelo, esta es la prisión más bonita de Nueva York. Se marchó y me quedé sola. Caminé por el apartamento como un fantasma que acecha la vida de otra persona. El dormitorio era más grande que todo mi estudio, dominado por una cama tan grande que cabrían 5 personas como yo. Las sábanas parecían nunca haber sido utilizadas. Impecables, de un blanco deslumbrante, con un cuarto de baño contiguo, todo de mármol y cromo, con una ducha con 6 cabezales diferentes y una bañera lo suficientemente profunda como para ahogarse en ella. El armario estaba vacío, salvo por una nota. Bergdorf's, mañana a las 19 a.m. Desempaqué mis bolsas de basura en ese armario vacío, colgué mis 3 camisas y 2 pares de vaqueros en perchas, que probablemente costaban más que la propia ropa, y traté de no llorar por lo patético que parecía todo. La tarde pasó lentamente. Preparé café en una máquina que no sabía manejar. Me quemé con el vapor. Finalmente me rendí y bebí agua del grifo, filtrada naturalmente, probablemente importada de algún glaciar noruego. Intenté leer, pero las palabras se veían borrosas. Intenté ver la televisión, pero la pantalla era tan grande y complicada que no supe cómo encenderla. Al final, me senté junto a la ventana y observé cómo se movía la ciudad a mis pies. Toda esa gente viviendo sus vidas normales mientras yo flotaba sobre ellos en una torre de cristal, esperando al hombre que me poseía. Él no me poseía, teníamos un contrato, un acuerdo. 3 meses, lo repetí como una plegaria. A las 7 en punto, oí el ascensor. Mi corazón se aceleró y me puse de pie alisando mi mejor camisa, la de color crema, con la mancha cuidadosamente oculta, deseando haberme puesto algo mejor, deseando ser alguien mejor, alguien que encajara en lugares como este. Dante entró en el apartamento y el espacio que me había parecido enorme se contrajo de repente a su alrededor. Llevaba el mismo traje azul marino de ayer, pero se había aflojado la corbata, desabrochado otro botón y podía ver el cansancio en sus ojos.
Parecía un hombre que había estado tomando decisiones de vida o muerte todo el día y estaba cansado de ello. Sus ojos encontraron los míos y algo en su rostro se relajó. Emma, solo mi nombre, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir como si fuera algo bueno al final de un mal día. Has venido. Dije que vendría. La gente dice muchas cosas. Rara vez las cumplen. Se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla con el descuido de alguien que tiene una docena iguales. ¿Has comido? No tengo hambre. Una mentira. Me moría de hambre. Pero comer me parecía como aceptar esto, como admitir que estaba aquí por elección y no por necesidad. Entrecerró los ojos. No has comido nada desde ayer en María. No me mientas, Emma. Sabré cómo hacerlo, porque te veo. Se acercó y me obligué a no retroceder. Te veo de verdad. La forma en que te presionas el estómago con la mano cuando te rugen las tripas. La forma en que miras la comida como si estuvieras calculando si te la mereces. Llevas tanto tiempo con hambre que has olvidado lo que es la satisfacción. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Parpadeé para contenerlas. Estoy bien. No lo estás, pero lo estarás. Sacó su teléfono y escribió algo. La cena llegará en 30 minutos. Ve a cambiarte. Hay algo en tu cama. No lo vi. Mira de nuevo. Fui al dormitorio porque discutir me exigía más esfuerzo del que podía soportar. Sobre la cama, extendido como una ofrenda, había un vestido. Sencillo, negro, pero claramente caro. El tipo de caro que podía reconocer incluso sin mirar la etiqueta. Junto a él, unos zapatos. De mi talla. ¿Cómo sabía mi talla? Porque lo sabe todo, susurró la voz en mi cabeza. Te ha investigado. Conoce tus medidas, tus hábitos, tus miedos. Te conoce mejor que tú misma. Me cambié porque no sabía qué más hacer. El vestido me quedaba perfecto, ceñido a mi cuerpo como si hubiera sido hecho para mí. Quizás lo había sido. Los zapatos eran cómodos a pesar del tacón. El cuero era tan suave que parecía mantequilla. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía elegante, cara, como si perteneciera a ese lugar. Parecía una mentira. Cuando volví al salón, Dante también se había cambiado. Pantalones oscuros, camisa negra, sin corbata. Informal, pero del tipo informal que cuesta miles de dólares. Estaba poniendo la mesa y verlo hacer algo tan doméstico me resultó tan chocante que me detuve en seco. Levantó la vista, me vio y se quedó completamente inmóvil. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de algo que no podía nombrar. Sus ojos se movieron sobre mí lentamente, deliberadamente, y sentí esa mirada como un contacto físico. La sentí por todas partes. El vestido rozaba mi piel. Perfecto, susurró. Eres perfecta. Solo es un vestido. No es el vestido. Se acercó a mí y esta vez retrocedí, pero él me siguió paciente e implacable hasta que mi espalda chocó contra la ventana y no me quedó ningún sitio a donde ir. Eres tú, Emma. Podrías llevar harapos y seguir siendo la cosa más hermosa que he visto nunca. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Levantó la mano y enredó los dedos en mi cabello. Lo había dejado suelto, no sabía qué más hacer con él, y él tiró suavemente, inclinando mi cara hacia la suya. Sé que eres valiente y desinteresada, y que estás tan desesperada por sobrevivir que harías un trato con el mismo diablo. Sé que ahora mismo estás aterrorizada, pero eres demasiado orgullosa para demostrarlo. Sé que hace tanto tiempo que nadie te ha tocado con delicadeza que has olvidado cómo se siente. Su pulgar rozó mi labio inferior y yo temblé. Sé que quiero enseñarte de nuevo. Esto no forma parte del acuerdo. Pero mi voz tembló, traicionándome. No, no lo es. Esto es aparte. Es una elección, Emma, tuya y mía. Te dije que no quiero parejas que no estén dispuestas. Si te beso ahora mismo, si voy más allá, es porque tú también lo deseas. Así que dímelo. Se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mis labios. ¿Lo deseas? Sí. Dios, sí ve, quería olvidar todo, el miedo, la deuda, la desesperación que me había traído hasta aquí. Quería perderme en la promesa de su tacto, en la seguridad que su presencia parecía garantizar,
incluso cuando cada parte lógica de mi cerebro gritaba advertencias. No lo sé. Eso no es un no. Sus labios rozaron la comisura de mi boca, ligeros como una pluma, probando. Dime que no, Emma. Dilo y daré un paso atrás. Cenaremos como personas civilizadas. Mantendremos una distancia profesional. Seré el perfecto caballero. Y si no digo que no, te besaré hasta que olvides todas las razones por las que crees que esto es una mala idea. Y luego te daré de comer, porque necesitas comer. Y luego te enviaré a la cama sola, porque a pesar de lo que pienses de mí, no soy un monstruo. Puedo esperar. El ascensor sonó. Llegó la cena. Dante dio un paso atrás. El hechizo se rompió y yo me desplomé contra la ventana. Mis piernas apenas me sostenían. Pagó al repartidor. Oí el murmullo de las voces, el susurro de las bolsas, y cuando regresó, su máscara estaba de nuevo en su sitio, profesional, distante, como si el momento contra la ventana nunca hubiera ocurrido. Comimos en la mesa del comedor, comida china de un lugar del que nunca había oído hablar, servida en platos de verdad porque, al parecer, incluso la comida para llevar recibía un trato real aquí. Me hizo preguntas seguras sobre mi título, mis libros favoritos, mis planes para el futuro. Respondí con cuidado, consciente de que cada palabra estaba siendo catalogada, analizada y utilizada para construir un perfil que él explotaría más tarde. Pero poco a poco, en contra de mi voluntad, me relajé. Era divertido cuando quería, autocrítico con su falta de educación formal, claramente culto a pesar de no haber ido nunca a la universidad. Hablaba del arte como si fuera importante, de los libros como si fueran amigos, y me encontré olvidando por un momento quién y qué era hasta que sonó su teléfono. El cambio fue instantáneo. Su rostro se endureció, como tallado en piedra, y respondió en italiano, bajando la voz a un tono que me erizó todo el cuerpo. No entendí las palabras, pero entendí el tono. Amenaza, autoridad, control absoluto. Este era el hombre detrás de la máscara. El criminal, el asesino. Se puso a caminar de un lado a otro junto a las ventanas, con un lenguaje corporal que gritaba violencia apenas contenida. La conversación duró 5 minutos que parecieron horas, y cuando terminó la llamada no se dio la vuelta inmediatamente. Se quedó allí de pie, recortado contra las luces de la ciudad, con las manos cerradas en puños. Dante. Mi voz sonaba débil. Vete a la cama, Emma. No me miró. Por favor, vete a la cama. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que debas preocuparte, nada que te afecte, pero sí me afectaba. Estaba en su casa, llevando su vestido, comiendo su comida. Todo lo que le afectaba a él ahora me afectaba a mí. Lo quisiera o no, me fui a la cama porque no sabía qué más hacer. Me tumbé entre las sábanas blancas y frescas, mirando al techo, escuchando el murmullo de su voz, mientras hacía una llamada tras otra en italiano, en inglés, en lo que podría haber sido ruso, orquestando algo, arreglando algo, destruyendo algo. Debí de dormirme al final, porque me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado tapar y con el olor del café. Cuando entré a trompicones en la cocina, Dante estaba allí, completamente vestido con otro traje, esta vez gris oscuro, con una corbata burdeos, con aspecto de haber dormido 8 horas en lugar de las pocas que realmente había dormido. Buenos días. Me sirvió un café, preparado a mi gusto, con leche, sin azúcar. ¿Cómo lo sabía? Ahí está el desayuno. Come y luego Giovanni te llevará a Bergdorf's. Compra lo que necesites. Todo corre a mi cuenta. No puedo. Puedes. Lo harás. Tengo reuniones todo el día, pero estaré en casa a las 8. Mañana por la noche tenemos un evento. Una gala benéfica. Muy aburrida, pero necesaria. Necesitarás ropa adecuada. ¿Qué tipo de ropa adecuada? Su sonrisa era penetrante. De esas que hacen que los hombres te deseen y las mujeres quieran ser como tú. De esas que recuerdan a todo el mundo que sigo siendo atractiva a pesar de ser lo que soy. ¿Y qué eres? Se inclinó y me besó en la frente como había hecho con Mariah. Con prisa, casi fraternalmente, excepto por la forma en que me agarró el pelo con la mano.
Un hombre que protege lo que es suyo, Emma. Recuérdalo. Luego se fue, las puertas del ascensor se cerraron a sus espaldas y yo me quedé sola de nuevo en mi hermosa prisión, con instrucciones de hacerme lo suficientemente hermosa como para ser exhibida. Fui a Bergdorf's porque no tenía otra opción. Giovanni me acompañó. Una sombra silenciosa que, de alguna manera, hizo que yo, con mi 1,5 metros de estatura, me sintiera protegida a pesar de estar aterrorizada. Las asesoras de imagen descendieron como buitres armadas con cintas métricas y opiniones. Y durante 4 horas me pincharon, me empujaron y me metieron en vestidos que costaban más que el funeral de mi padre. Salí con suficiente ropa para llenar el armario vacío, con zapatos, bolsos y joyas que nunca había querido. Me sentía como una muñeca que alguien había vestido para ir al teatro. Esa noche, Dante llegó a casa antes, a las 7 en lugar de a las 8. Me encontró en el sofá leyendo uno de los libros de su extensa biblioteca, intentando sentirme normal en esta vida anormal. Muéstrame. Señaló el dormitorio, donde todas mis nuevas compras colgaban como una acusación. Lo llevé allí, lo vi ojear las perchas con ojo crítico, deteniéndose en un vestido que la asistente personal había insistido en comprar, azul medianoche, sin espalda, el tipo de vestido que requería una confianza que yo no tenía. Dijo, para mañana, es demasiado, es perfecto, lo llevarás puesto. Los diamantes los enviaré por la mañana. Recógete el pelo. Se volvió hacia mí, con mirada intensa. Necesito que entiendas algo, Emma. Mañana por la noche seremos observados, fotografiados, juzgados. La gente se preguntará quién eres, dónde te encontré, qué haces con un hombre como yo. Y tienes que mirarme como si fuera el único hombre en la sala, como si me hubieras elegido, como si quisieras estar exactamente donde estás. ¿Puedes hacerlo? Pensé en todas las mentiras que me había contado a mí misma, todas las máscaras que había usado solo para sobrevivir. Sí, susurré, puedo hacerlo. Bien, me acarició la cara. Y esta vez no me aparté porque mañana el mundo conocerá a mi Emma. Y necesito que crean que eres mía. Durante 3 meses algo brilló en sus ojos. Posesión, determinación, algo más oscuro que no podía nombrar. Sí, aceptó durante 3 meses, pero ninguno de los dos lo creía ya. La gala se celebró en el Museo Metropolitano de Arte, como no podía ser de otra manera. Giovanni nos llevó en el Mercedes, ahora flanqueado por 2 SUV adicionales llenos de hombres cuyos ojos no dejaban de moverse, catalogando amenazas en cada sombra. Me senté junto a Dante con ese vestido azul medianoche, los diamantes fríos contra mi cuello. Son prestados, había dicho, aunque la forma en que los había abrochado él mismo sugería algo más permanente, y traté de recordar cómo respirar. Estás temblando. Su mano cubrió la mía, cálida y sólida. No tengas miedo. No tengo miedo. Otra mentira. Estaba aterrorizada. No exactamente por él, sino por lo que representaba esa noche. En el momento en que salí del coche del brazo de él, dejé de ser Emma Cole, la camarera invisible. Me convertí en Emma Cole, la mujer de Dante Russo. Y en su mundo, ese título venía acompañado de un blanco pintado en mi espalda. Mentiroso. Pero lo dijo con suavidad, acariciando mi palma con el pulgar. Escúchame. Quédate cerca. No aceptes bebidas de nadie que no sean los camareros. No vayas a ningún sitio sola. Si necesitas ir al baño, dímelo y haré que alguien te acompañe. No hables con nadie a quien yo no te haya presentado primero. Y si algo te parece raro, si alguien te hace sentir incómoda, dímelo inmediatamente. ¿Entendido? Lo haces parecer como si fuera una zona de guerra, dijo apretando la mandíbula. Solo que es una más bonita. El coche se detuvo. A través de las ventanas tintadas pude ver la alfombra roja, los fotógrafos, la brillante multitud de la élite de Manhattan subiendo los escalones del museo como peregrinos que se acercan a un templo. Se me revolvió el estómago. Emma. Me giró para que lo mirara. Sus manos enmarcaron mi rostro con una ternura inesperada. Eres la mujer más hermosa aquí esta noche. No por el vestido,
ni por los diamantes, ni por nada de lo que te he comprado. ¿Por quién eres debajo de todo eso? Recuérdalo, y recuerda que estás conmigo. Eso significa que eres intocable. Entonces Giovanni abrió la puerta, y de repente estábamos dentro. El flash de las cámaras, los gritos de los fotógrafos, la aplastante atención de 1000 ojos. Dante salió primero, abrochándose la chaqueta del smoking con facilidad, y luego me tendió la mano. La tomé, salí a la luz y el mundo explotó con la luz. Señor Russo, ¿quién es su acompañante? Dante, aquí, señor. ¿Podemos saber su nombre? La mano de Dante se posó en la parte baja de mi espalda desnuda, quemándome la piel, guiándome por las escaleras con la confianza de un hombre que poseía todo lo que tocaba. No respondió. Los fotógrafos no reconocieron su existencia, pero sentí el peso de su atención como algo físico. Sentí que me diseccionaban, me juzgaban, me encontraban deficiente. En el interior, el museo se había transformado en algo sacado de un cuento de hadas o de una pesadilla, según la perspectiva. Candelabros de cristal, esculturas de hielo, champán fluyendo como agua. Mujeres cubiertas de joyas que podrían financiar pequeños países. Hombres con esmoquín que costaban más que un coche. Y todo el mundo nos miraba, Dante. Una mujer se materializó entre la multitud. Todo ángulos afilados y ojos aún más afilados. Su vestido rojo se ceñía a un cuerpo mantenido por entrenadores personales y probablemente cirugía. Había oído rumores de que traerías a alguien, pero tenía que verlo para creerlo. Catarina. La voz de Dante se volvió fría, su mano se tensó en mi espalda. Sigues buscando a tu próximo marido. Su sonrisa era venenosa. Sigues fingiendo que eres otra cosa que el hijo de tu padre. El aire entre ellos crepitaba con historia, con violencia apenas contenida. Me quedé allí atrapada en el fuego cruzado, sintiéndome muy pequeña y muy joven. Emma Cole, dijo Dante, tirando de mí hacia adelante. Te presento a Katarina Bulov. Su padre y el mío tenían negocios juntos antes de que él muriera. Trágicamente, la implicación pesaba mucho antes de que Dante lo matara, o lo mandara matar. Probablemente la distinción no importaba. Los ojos de Katarina me recorrieron con desdén y crueldad. ¡Qué refrescante! Te has encontrado una mascota. ¿Hace trucos? Hace esto. Y entonces Dante me besó. No fue un beso suave. No fue el beso cuidadoso e inquisitivo que yo habría esperado para aparentar. Su mano se cerró en mi cabello cuidadosamente peinado, inclinando mi cabeza hacia atrás, y su boca reclamó la mía con la posesividad de un hombre que marca su territorio. Jadeé contra sus labios y él se aprovechó, profundizando el beso hasta que olvidé dónde estábamos. Olvidé que Catarina nos observaba con furia en los ojos. Olvidé todo excepto su sabor. Whisky, menta y poder. Cuando se apartó, estaba mareada. Mi pintalabios estaba sin duda arruinado. Mi cuidadosa compostura se había hecho añicos. Discúlpenos, le dijo a Catarina con voz áspera. Tenemos gente a la que ver. Me llevó lejos, con su mano aún ardiendo contra mi espalda, y oí la risa de Catarina siguiéndonos, amarga, sabiendo que a nuestro alrededor la conversación se había detenido y luego había reanudado con mayor intensidad. Todo el mundo lo había visto, todo el mundo lo sabía. Mañana mi cara aparecería en la página 6, con especulaciones desenfrenadas sobre quién era yo y cómo había llamado la atención de uno de los hombres más peligrosos de Nueva York. Lo siento, Dante me llevó a un rincón más tranquilo, lejos de la multitud. No debería haberlo hecho. Era inapropiado. Era para aparentar. Mi voz sonaba extraña, distante. ¿Lo era? Sus ojos buscaron los míos, intensos y hambrientos. Ya no estoy segura. Antes de que pudiera responder, se acercó otro hombre, mayor, distinguido, con ese tipo de cabello plateado que sugería sabiduría más que edad. Dante, no esperaba verte aquí. Pensaba que evitabas los eventos de Castiano. Todo el cuerpo de Dante se tensó. Comisario, no sabía que la policía de Nueva York había empezado a aceptar invitaciones de hombres como Vincent Castellano. El comisario, porque por supuesto era policía,
Por supuesto, Dante lo conocía. Sonrió levemente. Vincent ha donado lo suficiente al hospital infantil como para comprar la absolución de cualquier número de pecados, a diferencia de algunas personas que creen que pueden intimidar para entrar en el cielo. No me interesa el cielo. La voz de Dante bajó a ese tono peligroso que había oído por teléfono. Y harías bien en recordarlo la próxima vez que aceptes donaciones de hombres con las manos tan sucias como las mías. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho. Ahora, si nos disculpas, tengo cosas mejores que hacer que discutir de teología con policías corruptos. Me apartó antes de que el comisario pudiera responder. Su agarre era tan fuerte que nos dejó moratones. Sentí el cambio en el ambiente. La gente se alejaba, creando distancia, reconociendo el peligro cuando lo veían. Dante. Tuve que casi correr para seguirle el ritmo a sus largas zancadas. Tienes que calmarte. No me digas lo que necesito. Pero se detuvo, respiró hondo y obligó a sus hombros a relajarse. Lo siento. Estos acontecimientos son un mal necesario. Todos fingimos ser civilizados cuando sabemos lo que realmente somos. ¿Y tú qué eres?, le pregunté, aunque temía la respuesta, y él me miró. ¿De verdad? Me miró y vi algo crudo en su expresión. Soy un hombre que ha hecho cosas terribles, por lo que creía que eran buenas razones. Soy hijo de mi padre, aunque lo maté por lo que le hizo a mi madre. Soy el monstruo del que los padres advierten a sus hijos. Y también soy... Se detuvo y levantó la mano para acariciarme la cara. También soy un hombre que está empezando a pensar que quizás seas lo mejor que me ha pasado nunca. Mi corazón se aceleró. Es el champán. No he tomado champán. Nunca bebo en estos eventos. Necesito estar alerta por si alguien decide que esta noche es la noche para actuar. Lo dijo con naturalidad, como si los intentos de asesinato fueran algo habitual. ¿De verdad crees que alguien intentaría matarte aquí? Rodeado de toda esta gente. Su sonrisa era sombría. Esta gente vendería entradas para verlo. La mitad de ellos me quieren muerto. La otra mitad está esperando a ver quién me mata para poder decidir a quién apoyar. Entonces, ¿por qué venir? Porque la ausencia se nota, la debilidad se aprovecha y necesitaba presumir de ti. Necesitaba que todos vieran que Dante Russo todavía puede atraer a la belleza, que todavía tiene algo por lo que vale la pena vivir más allá del poder y el dinero. Su pulgar rozó mi pómulo. Necesitaba que vieran por qué quemaría el mundo si se atrevieran a tocarlo. Un camarero pasó y Dante cogió 2 copas de champán y me entregó una. Bebe, te ayudará. Bebí, sintiendo las burbujas picarme la lengua, y lo observé mientras él observaba la sala. Sus ojos no dejaban de moverse, clasificando, evaluando. ¿Quién estaba demasiado cerca? ¿Quién miraba con demasiada intensidad? ¿Quién llevaba demasiado tiempo con la mano en el bolsillo de la chaqueta? Vivir así, me di cuenta, volvería paranoico a cualquiera. O tal vez la paranoia te mantenía vivo. Hay alguien a quien quiero presentarte. Me guió a través de la multitud hacia un hombre que estaba apartado, rodeado por un pequeño círculo de evidentes guardias de seguridad, más joven que Dante, de unos 35 años, con cabello oscuro y ojos aún más oscuros, y una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula. Marco Dante asintió con la cabeza, un gesto de respeto que no le había visto hacer con nadie más. No creía que fueras a venir. Tenía que ver si los rumores eran ciertos. Dante Russo domesticado. Los ojos de Marco se encontraron con los míos. Evaluadores, pero no desagradables. Es más guapa que en la foto. ¿Qué foto?, pregunté, y entonces me di cuenta, claro, había fotos. Dante me había investigado. Probablemente me estaba vigilando incluso en ese momento. La de tu documento de identidad colombiano. Parecías miserable. Marco me tendió la mano. Marco Salviotti. Me encargo del territorio de Boston. Le estreché la mano, fijándome en los callos. La forma en que sus dedos se detuvieron lo suficiente como para leer mi pulso, poniéndome a prueba. Emma Cole. Yo me encargo del papel de novia aterrorizada. Se rió, sorprendido. Es divertida. Me gusta. Intenta que no la maten, Dante. Estoy cansado de asistir a funerales. No habrá funeral. Pero la mano de Dante se apretó sobre mi espalda.
Todo el mundo sabe que ahora está bajo mi protección. Todo el mundo lo sabe. Eso no significa que a todo el mundo le importe. La expresión de Marco se volvió seria. Los Volkov están armando jaleo. El padre de Katarina puede que esté muerto, pero su hermano no. Y él tiene muy presente quién apretó el gatillo. Deja que lo recuerde. Deja que intente algo. Yo estoy preparado. ¿Y tú? Marco me miró porque acababas de convertirla en un objetivo. Mikhail no te atacará directamente. No es estúpido, pero ella es accesible, vulnerable. La forma perfecta de hacerte daño sin arriesgarse a una guerra. El hielo inundó mis venas. Esto era real. El peligro del que Dante me había advertido no era abstracto. Era Male Bulov y hombres como él. Hombres que me harían daño solo para ver sangrar a Dante. Nadie la toca. La voz de Dante podría haber cortado cristal. Lo he dejado muy claro. Cualquiera que lo intente responderá ante mí personalmente. Solo ten cuidado de no pensar con claridad, porque es entonces cuando se cometen errores. Marco le dio una palmada en el hombro a Dante. Me saludó con la cabeza. Encantado de conocerte, Emma. Espero volver a verte en circunstancias menos dramáticas. Desapareció entre la multitud, dejándonos solos en un mar de gente que nos quería muertos. Quiero irme. Mi voz temblaba. Toda pretensión de compostura había desaparecido. Por favor, quiero irme a casa pronto. Pero él me atrajo hacia sí, rodeándome con sus brazos en un gesto que parecía romántico, pero que me hacía sentir protegida. Tenemos que quedarnos otra hora, mostrar fortaleza, pero luego nos iremos. Te lo prometo. La hora pasó lentamente, como si fueran años. Dante me presentó a docenas de personas cuyos nombres olvidé inmediatamente, cuyas sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Sonreí hasta que me dolió la cara. Me reí de chistes que no tenían gracia. Desempeñé el papel de novia encantada mientras mi mente gritaba advertencias. Por fin, afortunadamente, nos fuimos. El coche estaba esperando. Giovanni abrió la puerta, con su rostro marcado por cicatrices impasible, mientras Dante prácticamente me empujaba dentro. «Conduce», ordenó Dante, y Giovanni obedeció sin preguntar. Me desplomé contra el asiento de cuero, con los diamantes pesados alrededor del cuello y el vestido que de repente me asfixiaba. «Quítate esto». Busqué el cierre, pero me temblaban demasiado las manos. Las manos de Dante sustituyeron a las mías. A pesar de su tamaño, eran delicadas y desabrocharon el collar con facilidad. ¿Mejor? No. Nada de esta noche había sido mejor. Me besaste delante de todos. Les dijiste que era tuya. Me convertiste en un objetivo. Y ni siquiera me preguntaste si eso era lo que yo quería. Lo sé. Dejó los diamantes a un lado con la mandíbula apretada. Lo sé, y lo siento. Pero Emma, tienes que entenderlo. En el momento en que aceptaste este acuerdo, te convertiste en un objetivo. El beso solo lo hizo oficial. Ahora todo el mundo sabe que hacerte daño significa declararme la guerra. Es protección, no una amenaza. Parece ambas cosas. Son ambas cosas. Me atrajo hacia él y yo me dejé llevar, demasiado agotada para resistirme. Así es mi vida. Cálculos constantes, amenazas constantes, y te he metido en ello. Te he convertido en parte de ello. Si quieres salir, si esto es demasiado, te liberaré del contrato. Te instalaré en un lugar seguro, lejos de Nueva York, donde mis enemigos no puedan alcanzarte. Debería decir. Sí, debería huir lo más lejos y rápido posible de este hombre hermoso y terrible y de su mundo de violencia. Pero, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a la pobreza? ¿De vuelta a la invisibilidad? ¿De vuelta a ahogarme lentamente en una ciudad a la que no le importaba si vivía o moría? Al menos aquí alguien se preocupaba por mí, aunque su preocupación viniera envuelta en peligro y diamantes. No, susurré contra su pecho. Me quedaré los 3 meses. Te di mi palabra. Sus brazos me rodearon con más fuerza y sentí cómo exhalaba, liberando la tensión. De acuerdo, entonces lo haremos bien. Mañana empezarás a entrenarte en defensa personal. La esposa de Marco, Isabela, te enseñará. Aprenderás a disparar,
a luchar, a protegerte cuando yo no pueda estar ahí. Tendrás seguridad allá donde vayas. Giovanni durante el día, otros por la noche. Me llamarás cada 2 horas cuando estemos separados. Y nunca, jamás irás a ningún sitio sola. Eso suena a prisión. Eso suena a seguir viva. Me levantó la cara con la mano y me miró con ojos feroces. No voy a perderte, Emma. No puedo, ¿lo entiendes? Solo te conozco desde hace 3 días y ya la idea de que te pase algo me hace querer quemar el mundo. Así que sí, es una prisión, pero es una prisión en la que te despiertas cada mañana. Ese es el trato. Lo miré. Este hombre que mató a su propio padre, que aterrorizó a los comisarios e hizo que los criminales se inclinaran, que me abrazó como si fuera algo precioso y frágil, y me di cuenta de que estaba en mucho más peligro de lo que había comprendido. No por sus enemigos, sino por él, por la forma en que me miraba, por la forma en que yo empezaba a devolverle la mirada. Vale, respiré. Vale, lo haremos a tu manera. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, más como una promesa que como una posesión, y yo le devolví el beso, cruzando una línea que había jurado no cruzar, tomando una decisión que sabía que lamentaría. Pero Dios, en ese momento, con sus brazos alrededor de mí y las luces de la ciudad difuminándose tras las ventanas, me pareció la única decisión que importaba. Las semanas siguientes se difuminaron en un extraño ritmo de normalidad y caos. Empecé las clases en Colombia. Dante había cumplido su promesa, moviendo los hilos necesarios para que me readmitieran. A mitad del semestre, estudiaba en el ático mientras él trabajaba. Giovanni me llevaba y traía del campus, siempre vigilando, siempre presente. Isabella me enseñó a disparar en un campo de tiro privado en Queens. Su paciencia era infinita mientras yo aprendía a manejar armas que nunca había imaginado tocar. Mis manos dejaron de temblar cuando empuñé un arma. Eso debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir poderosa. Dante y yo caímos en una rutina. Él llegaba a casa siempre entre las 7 y las 8, a menos que algo urgente lo retuviera, y cenábamos juntos, hablábamos de mis clases, de su día, evitando cuidadosamente los detalles de lo que realmente implicaban sus reuniones de negocios. Nunca me tocó más allá de un afecto casual. Nunca me presionó más allá de lo que yo le ofrecía, aunque sentía la moderación en cada mirada, en cada roce accidental de los dedos. Me estaba enamorando de él. Dios, ayúdame. Me estaba enamorando de un hombre que probablemente había matado a más personas de las que yo había conocido jamás. Fue en la 5ª semana cuando todo cambió. Me había quedado hasta tarde en la biblioteca, sumergida en la investigación para un trabajo sobre literatura victoriana, y había perdido la noción del tiempo. Mi teléfono se había quedado sin batería. Había olvidado cargarlo. ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! Y cuando salí a la oscuridad de noviembre, eran más de las 9. Giovanni me estaba esperando, con el rostro tallado en piedra, y supe inmediatamente que algo iba mal. El señor Russo ha estado llamando. Su voz era tensa. Durante 2 horas ha pensado que estabas muerta. Me invadió la culpa. Lo siento, mi teléfono. Sube al coche. El viaje de vuelta a Tribeca fue silencioso, tenso. Giovanni tenía los nudillos blancos sobre el volante y me di cuenta de que él también había estado asustado. Asustado de tener que decirle a Dante que me había perdido, asustado del castigo que le esperaba. Llegamos al edificio y Dante estaba allí, de pie en la acera, vestido solo con camisa y pantalones, sin chaqueta a pesar del frío, con el pelo revuelto, como si se lo hubiera estado mesando con las manos. Cuando me vio, el alivio y la furia se reflejaron en su rostro. Abrió la puerta del coche de un tirón antes de que Giovanni pudiera sacarme con sus manos temblorosas. ¿Dónde demonios estabas? En la biblioteca. Se me agotó la batería del móvil. No me di cuenta. 2 horas, Emma. 2 horas sin saber si estabas viva o muerta, si algún hombre te había secuestrado, si te encontraría hecha pedazos. Su voz se quebró y me apretó contra su pecho, con el corazón latiendo con fuerza contra mi oreja. No vuelvas a hacer eso nunca más. No me hagas pensar que te he perdido. Lo siento.
Lo abracé, sintiendo cómo temblaba. Lo siento mucho. Me abrazó allí, en la acera, ajeno al frío, a Giovanni esperando pacientemente, al portero fingiendo no mirar. Cuando finalmente me soltó, sus ojos estaban llenos de una emoción que nunca había visto antes. No puedo seguir haciendo esto, dijo con rudeza. No puedo fingir que esto es solo un acuerdo, solo negocios. Emma, yo, se detuvo moviendo la mandíbula. Necesito que entiendas algo. Lo que siento por ti no es racional. No es seguro ni saludable ni nada de lo que sienten los hombres buenos. Es obsesión, posesión, el tipo de sentimiento que lleva a los hombres a hacer cosas terribles. Y estoy esforzándome mucho por ser mejor que mi padre, por no encerrarte como él encerró a mi madre. Pero cada vez que te pierdo de vista, imagino 1000 formas de perderte. Y eso me hace querer encerrarte en un lugar donde nada pueda tocarte. Eso es una locura, susurré. Lo sé. Sé que es una locura. Por eso necesito que me lo digas ahora. ¿Sientes algo por mí? ¿Algo real? ¿O sigue siendo solo una transacción? 3 meses hasta que seas libre. Debería mentir, debería protegerme, mantener la distancia necesaria para sobrevivir a esto. Pero al mirarlo, a este hombre poderoso y peligroso, reducido a la vulnerabilidad por la idea de perderme, no pude. Dejó de ser una transacción hace semanas, admití. Quizás nunca lo fue. Quizás desde el momento en que me agarraste la muñeca en ese restaurante, ya estaba perdida. Entonces me besó, desesperado y posesivo, y yo le devolví el beso con todo lo que había estado reprimiendo. Sus manos estaban por todas partes, en mi pelo, en mi cara, en mi cintura, acercándome a él, como si pudiera absorberme en su piel. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente contra la mía. Sube, murmuró. Déjame mostrarte lo que significas para mí. Déjame adorarte como te mereces. Debería haber estado nerviosa. Debería haber dudado. Pero había estado esperando esto, deseándolo desde aquel primer contacto eléctrico. Sí, respiré. Sí. El trayecto en ascensor se me hizo interminable. No dejaba de tocarme. Toques suaves y reverentes que prometían más. Cuando llegamos al ático, me llevó al dormitorio. Y esta vez, cuando vi esa enorme cama, no me sentí perdida. Me sentí reclamada. Me desnudó lentamente. Cada centímetro de piel que quedaba al descubierto recibía atención. Besos, caricias, palabras susurradas en italiano que no entendía, pero que sentía en mis huesos. Cuando quedé desnuda ante él, me miró como si fuera una obra de arte, como si fuera todo lo bello que nunca se había atrevido a esperar. Perfecta, murmuró, recostándome sobre las sábanas blancas. Eres perfecta, Toro. Me acerqué a él, tirando de él hacia abajo, y él se acercó de buena gana, cubriendo mi cuerpo con el suyo. Su peso me parecía adecuado, seguro, a pesar del peligro que representaba. Me hizo el amor como luchaba, con intensidad, sin reservas. Y yo me derrumbé en sus brazos, gritando su nombre como una plegaria. Después me abrazó con fuerza, con mi cabeza sobre su pecho, y sus dedos trazaron dibujos sobre mi hombro desnudo. Te quiero, dijo en la oscuridad. Sé que es demasiado pronto, demasiado, pero te quiero. Te quiero, Emma Cole. Yo también te quiero, le susurré, y sentí cómo exhalaba como si le hubiera dado la absolución. Nos quedamos dormidos enredados el uno en el otro, y por primera vez desde que murió mi padre, me sentí segura. El disparo me despertó. En un momento estaba soñando, cálida y feliz en los brazos de Dante. Al siguiente, él me tiraba al suelo, cubriendo mi cuerpo con el suyo, gritando órdenes que no podía procesar debido al zumbido en mis oídos. Más disparos, cristales rompiéndose. El peso de Dante desapareció y le oí responder al fuego. El sonido era ensordecedor en ese espacio cerrado. Me arrastré hacia el baño, poniendo en práctica mi entrenamiento. Buscar refugio, mantenerme agachada, sobrevivir. Pero algo me agarró por el tobillo. Un hombre. No era Dante, no era Giovanni. Era un desconocido con ojos muertos y una pistola que me arrastraba hacia atrás. Grité, pateé,
Recordé las lecciones de Isabella y me retorcí, levantando el talón hacia su cara y rompiéndole un hueso. Él gritó, aflojó el agarre y yo me alejé a toda prisa. Dante apareció, con el rostro desencajado por la ira, y disparó 2 veces al hombre, en el pecho y en la cabeza, de forma eficaz y brutal. El cuerpo cayó al suelo. Emma me levantó y me examinó en busca de heridas con manos temblorosas. ¿Estás herida? ¿Te ha hecho daño? Estoy bien. ¿Qué está pasando, hombre? Está haciendo su jugada. Más disparos desde el salón. Tenemos que irnos ya. Cogió ropa, su camisa y mis vaqueros del suelo. Me vistió con rápida eficiencia mientras se mantenía entre mí y la puerta. Entonces apareció Giovanni, con sangre en la cara, pero vivo, tumbado, cubriendo el fuego mientras Dante me empujaba hacia el ascensor de servicio. Salimos del edificio por el sótano y llegamos a un callejón donde nos esperaba otro coche. Dante me empujó dentro, Giovanni se puso al volante y atravesamos las calles de Manhattan a una velocidad que debería haber sido imposible. ¿A dónde vamos? Mi voz sonaba extraña, distante, en algún lugar seguro. Una de mis propiedades fuera de la ciudad. Dante me rodeaba con el brazo, abrazándome con fuerza. Lo siento, Emma. Lo siento mucho. Debería haberlo visto venir. Debería haberte protegido mejor. Tú me protegiste. Me cubriste con tu cuerpo. Casi te mato. Su voz estaba llena de autocompasión. Esto es lo que significa amarme. Este es el precio. Pensé en ese precio, en el terror, en la violencia, en la amenaza constante. Pensé en mi antigua vida, segura y pequeña, y en lento proceso de extinción. Pensé en este hombre que mataría por mí, moriría por mí, que me miraba como si yo valiera la pena quemar el mundo. Lo pagaré, dije con firmeza. Cualquiera sea el precio, no te voy a dejar, Dante. Ahora no. Nunca. Me besó desesperadamente, con un sabor a miedo, amor y promesas que quizá no viviríamos para cumplir. Condujimos durante 2 horas y finalmente llegamos a una casa en Catskills, remota, fuertemente protegida y rodeada de hombres armados. Dentro Dante hizo algunas llamadas, con voz fría y controlada, mientras orquestaba la venganza que había planeado para Mail. Me senté junto a la ventana, contemplando el amanecer sobre las montañas, y me di cuenta de que nunca me había sentido tan viva. El miedo había quemado algo en mí. Los últimos vestigios de la chica que se había tirado sobre una mesa para salvar el traje de un desconocido. Esa chica había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido el amor de todos modos. Dante me encontró allí cuando amanecía por completo, con su teléfono finalmente en silencio. Parecía agotado, más viejo, con el peso de su mundo visible en cada arruga de su rostro. «Ya está hecho», dijo en voz baja. «Mikhail no volverá a molestarnos. Tampoco nadie más. He dejado muy claro lo que les pasa a quienes amenazan lo que es mío». «¿Cómo de claro? No querrás saberlo». Tenía razón, no quería saberlo. Algunas cosas era mejor dejarlas en la oscuridad donde pertenecían. «Ven a la cama», le dije, extendiendo mi mano. «Los dos estamos vivos. Eso es suficiente por ahora». Él tomó mi mano. Dejé que me guiara al dormitorio, y nos tumbamos juntos en la cama. Esta vez no por pasión, sino por consuelo, por recordar que habíamos sobrevivido, que mañana afrontaríamos lo que viniera. Habían pasado 3 meses. El contrato había terminado. Ahora podía marcharme, coger mi dinero y mi título universitario y construir una vida lejos de esta violencia. Ni siquiera lo consideré. Me quedo. Se lo dije mientras estábamos tumbados, con su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja. No por el contrato, ni por el dinero, ni por ningún acuerdo. Me quedo porque te quiero. Porque esta locura, este peligro, esta imposibilidad entre nosotros es lo más real que he sentido nunca. Sus brazos me rodearon con fuerza. «Te casarás conmigo», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. «Pronto. Necesito saber lo que piensas en todos los aspectos importantes. Eso no es una propuesta. Es una exigencia. No soy un hombre que pide lo que quiere, Emma.
Lo cojo, pero contigo. Su mano encontró la mía y entrelazó sus dedos con los míos. Contigo, te lo pido. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida protegiéndote, amándote, siendo mejor de lo que soy porque tú me haces querer serlo. Debería pensarlo. Debería considerar las implicaciones, el peligro, la vida que estaba eligiendo. Pero ya había elegido, realmente había elegido aquella primera noche cuando recogí su tarjeta en lugar de tirarla a la basura. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Entonces me besó, suave y dulce y lleno de promesas. Y mientras el sol salía por las montañas, bañándonos en una luz dorada, me di cuenta de que este era mi final. No el final de cuento de hadas que podría haber imaginado de niña, sino algo mejor, algo real. Me había lanzado sobre una mesa para salvar a un desconocido, y él me había acogido, me había salvado, me había amado. Y al corresponderle, yo también había salvado algo en él. La parte que recordaba cómo ser amable, cómo proteger en lugar de destruir. Ambos habíamos estado perdidos. Ahora nos habíamos encontrado. Y si el precio de ese encuentro era una vida al filo de la navaja, rodeada de peligro y oscuridad, lo pagaría con gusto cada día.